Hoy entramos a las 4 grandes polémicas que tiene Jesús con los escribas, con los fariseos, con las autoridades judías. Y la primera polémica es la de los impuestos. ¿A quién se le debe de pagar impuestos? Para los judíos era una humillación terrible tener que pagarle a un emperador pagano, a alguien además que se declaraba Dios. Ustedes saben que los emperadores romanos tenían su culto como que si fueran dioses. Y entonces para ellos era una humillación terrible tener que pagar el tributo a Roma, al César. Y es una cuestión social, es una cuestión política, es una cuestión religiosa. Y es la gran polémica que se nos presenta hoy, ¿no? Es lícito. Y Jesús va a voltear eso porque a Él no le damos vuelta tan fácilmente, ¿no? Y Él va a responder como: tu corazón solo se lo tienes que dar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A nadie más, a nada más. Las cosas de este mundo son pasajeras, se acaban. No le puedes dar tu corazón al dinero. El dinero te esclaviza, te quita la vida. Bueno tener dinero. Tenés que ser buen administrador de lo que Dios te ha dado. Claro que sí. Pero tu corazón no se lo puedes dar al dinero, no se lo puedes dar al trabajo, no se lo puedes dar a tus cosas. Tu corazón solo puede ser de Dios. Es genial esta cosa, ¿no? Estamos ya entrando poco a poco porque nos faltan, después de este domingo, quedan 4 domingos para que termine el año litúrgico. Ya el próximo domingo vamos a empezar, ya estamos en tono escatológico, del fin de los tiempos. Ya poco a poco vamos entrando a esta cosa, ¿no? Y se nos está introduciendo ese discurso escatológico de Jesús con estas 4 polémicas. La primera de ellas tiene que ver con el dinero, el tributo que hay que darle al César. El contexto es que las autoridades judías se han reunido para eliminar a Jesús. Ese es el contexto. Y ya están buscando excusas grandes, las controversias grandes para eliminar a Jesús. O sea, es una trampa. Lo están tentando además. El original griego dice: ¿por qué me tientan? Nuestra traducción dice: ¿por qué me sorprenden? ¿Por qué quieren sorprenderme de esa manera? El original griego dice: ¿por qué me tientan? ¿Por qué me están tentando? Recuerden que la Palestina de entonces era parte del Imperio Romano y por lo tanto todo ciudadano debía de pagarle tributo al César. Ya les decía que para el judío ferviente, religioso, que vivía su fe, esto era una humillación, una afrenta terrible. Y entonces representa primeramente una dificultad religiosa de primer orden. ¿Cómo puede el pueblo de Dios pagarle tributo al César, al emperador pagano? Y habían judíos que promovían el rebelarse contra el imperio, pero tenían el problema de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue un gobernante de una crueldad sin miramientos, vengativos, arbitrarios. Eso lo estamos viendo en Latinoamérica, por ejemplo en Ortega y Murillo, en Nicaragua. No entienden de derechos humanos, no entienden de nada, aplastan a todo el mundo por el poder. Así era Poncio Pilato, entonces tenían un problema serio. No podían rebelarse abiertamente. Los fariseos, por ejemplo, no es que pagaran sus impuestos alegremente, pero no podían rebelarse porque tenían miedo de perder todas las comodidades que tenían, porque el Imperio Romano daba comodidades. Una de las cosas que detestaban de Pilato era que Pilato había usado el dinero del templo para construirse un acueducto que trajera agua a Jerusalén. Todavía existe parte de ese acueducto. Traían agua de lejos, del lago de Galilea, traían agua hacia Jerusalén porque ahí es un desierto, es una zona desértica. Y ellos detestaban todo eso, ¿no? Lo odiaban a muerte. También por el hecho de que Pilato había introducido el culto al emperador romano en Judea.
Las autoridades religiosas, la jerarquía, la aristocracia, estaban espiando constantemente a Jesús. Lo andaban controladito. Siempre andaba gente que lo andaba escuchando, que andaba reportando, ¿no? Porque primariamente querían deshacerse de este profeta que era un estorbo. Este hombre que anunciaba un reino de Dios, un reino distinto al de Roma y un reino distinto al que los aristócratas y los jerarcas de Jerusalén proponían. Era algo totalmente distinto. Los rebeldes pensaban que la única soberanía que ellos podían aceptar era la de Dios. Y Jesús estaba de acuerdo con eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Tu corazón solo puede ser de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba de acuerdo con eso, pero él rechazaba la corrupción de las autoridades judías, de las clases poderosas, de los religiosos del templo. Estaban totalmente pervertidos, corruptos. Solo querían engordar su estómago, dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 33, léanlo. Nosotros los curas lo tenemos que leer completo 2 veces al año. En la liturgia de las horas, completo, ¿no? Porque se corre el peligro de caer en eso siempre. Entre más religiosa la persona, más peligro corre de pensar solo en su estómago y no pensar en la gente. Entonces, Jesús va a rechazar esa corrupción de las clases poderosas, de las clases religiosas, esa manipulación que hacían, el desprecio que tenían con los pobres. Sí, insistían en practicar la ley, pero despreciaban a los pobres. La ley les exigía cuidar a los pobres. Y era como, ok, yo cumplo, pero hago lo que quiero. Yo no comparto con nadie lo que Dios me ha dado a mí. ¿Sí? ¿Me explico? Y ese era un grave peligro. Jesús va a rechazar todo eso. Y parece que han acorralado a Jesús, que lo han puesto en un callejón sin salida, frente a las autoridades romanas y frente a los revolucionarios nacionalistas. Jesús es genial, porque la solución de Jesús pasa por la dignidad humana. Es la dignidad humana, somos imagen y semejanza de Dios. La imagen que tú llevas en tu ser, la impronta de tu ser, no es la impronta del César, no es la impronta del gobernante de turno, no es la impronta que tú llevas en tu ser, la marca que tú llevas en tu ser, es la de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pertenecemos a Dios. Somos imagen suya y por eso la dignidad de la persona no se puede pisotear. Nunca, nunca. Y Jesús se le sale por la tangente, ¿eh? Es preocupante. Y yo no sé en 50 años dónde vamos a estar. Porque entre menos la gente se va secularizando más, tienen menos a Dios en su corazón, más manipulables van a ser. Porque si no hay nada que te ponga en orden la cosa, las prioridades, si no está Dios ahí al centro, entonces al humano se va a poder pisotear, se va a poder manipular. Vi una película hace poco, ya ni me acuerdo el nombre, donde se manipula todo, a los seres humanos, a los animales, a las plantas, todo es manipulable, ¿no? Para mantener el orden, para mantener la vida. Y entonces andan un montón de animales deformes y de gente que no... Y la tesis es muy bonita, porque el protagonista de la película cree todavía que en el hombre hay algo de humanidad, hay un corazón humano. Sí, lo han programado, dice él, lo han programado, lo han manipulado genéticamente, pero hay un corazón humano al final. Es muy bonito. Estos esbirros, los espías, quieren hacer caer en la trampa a Jesús, pero ellos son los que caen en la trampa, porque Jesús les pide, imagínense, Jesús les pide coherencia. A ver, enséñame la moneda que anda, el denario que andas. Y ellos se lo sacan de la bolsa, se lo dan a Jesús o se lo enseñan a Jesús
Y le dice Jesús, ¿de quién es la imagen de esa moneda? Del César. Bueno, pues entonces, si es la imagen de Tiberio, Tiberio es el César en ese tiempo, si es la imagen de Tiberio, pues dale a Tiberio lo que es de Tiberio. Dale a Tiberio lo que es de Tiberio. La palabra de Jesús es poderosa porque lo que pide es coherencia. Jesús no anda nada en su bolsillo. Ustedes saben que Jesús nunca tocó dinero. Es más, Jesús va a decir que el dinero es sucio. Por eso le dejó el trabajo a Judas. ¿Sí? Judas era el que manejaba la bolsita. Era el tesorero, el que manejaba toda la plata. Ya sabemos cómo terminó Judas. Es peligroso, hay veces hay gente que no debe tener plata. Pero Jesús solo tenía su palabra y la fuerza y la sabiduría de Dios. Y por eso le dice, sean coherentes. Si la monedita que andan es del César, pues paguen el tributo al César. Está bien, no hay problema. Lo que no le puedes dar al César es tu corazón. Eso sí no se lo puedes dar al César. Esa estrategia de los fariseos se sigue usando. Primero, halagas. Ay, padrecito, qué bueno que es usted, pero qué homilía las que hace, qué luz la que tiene, padrecito. Algunos son sinceros, otros después dicen, el gordo ese habló 2 horas y me puso a dormir y me atrasó mi almuerzo. ¿Sí? Pero la estrategia de los fariseos es una estrategia muy humana. Se sigue usando. Primero halagas. Primero, y es un método eficaz, dicho sea de paso. Porque todos necesitamos que se nos aprecie. Todos necesitamos que se nos valore. Y entonces te suben así y uno flota y no tiene más que hacer lo que la persona quiere que uno haga. Porque uno quiere mantener el estatus, ¿no? Yo soy bueno y entonces tengo que hacer lo que la persona te dice. Es peligroso esto de los fariseos, porque buscamos confirmar esos halagos que nos dan, los buscamos confirmar. Yo por eso a nadie le creo los halagos. Solo cuando vienen de viejitas así que yo sé que son muy sinceras, los acepto. Pero del señor obispo siempre vienen y te dan la palmadita y están pensando mandarte al diablo el mes siguiente. ¿Ustedes creen que no? Este método es viejo y cuidado que lo usamos todos, Lo usamos todos porque esto funciona. Mi mamá decía que el amor no quita conocimiento. Uno puede querer mucho a la gente, ustedes pueden querer muchos a sus hijos, pueden adorarlos hasta más no poder, pero si los ciega eso, están muy mal. El amor no quita conocimiento, si no se trata de no amar a tu ser querido, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu suegra. No se trata de no amarlas. Se trata de que el ser humano es capaz de muchas cosas. Entonces el amor no quita conocimiento. Y aquí la sugerencia es un poquito cínica, ¿no? Tú eres veraz, tú enseñas sinceramente el camino de Dios. Y además no te importa lo que diga nadie porque tú no tomas partido por nadie. Esto sugiere otra cosa también. En sus cálculos, ellos pensaban que esta estrategia humana del halago iba a funcionar. Que Jesús va a responder sin medir las consecuencias, como hacemos usualmente nosotros. Cuando nos halagan, cuando nos sentimos así pavos reales y todo eso, respondemos instantáneamente y damos lo que se nos pide, ¿no? Jesús mide las consecuencias. Siempre hay que medir las consecuencias de una respuesta. Y le presentan el problema, que es la segunda parte, como una pregunta. No como una orden, no como una idea, ¿no? Sino como una pregunta. A ver, Jesús, ¿te parece que es lícito
pagar el tributo al César? ¿Sí o no? Es una trampa, ¿no? O sea, ¿hay que someterse al poder del imperio? ¿Sí o no? Y claro, las aspiraciones del pueblo religioso, de la gente verdadera que tenía fe, que adoraba a Yahvé, que cumplía sus mandamientos de corazón, la respuesta de esa gente era no, no es lícito pagarle tributo al César. Y entonces podrían usar la respuesta de Jesús para acusarlo de rebelde, de haberse rebelado contra el imperio y eliminarlo. Y decirle a la gente además, este Jesús, este no es el Mesías. Entonces podían acusar a Jesús ante la gente. También lo podían acusar si la respuesta de Jesús era así, ¿sí? Era una trampa bien tendida. Entonces ya no era ante los gobernantes que lo iban a acusar, pero así ante la gente piadosa, ante la gente que vivía su fe profundamente, porque no todos los judíos, no todos los fariseos eran malos, ¿eh? Había gente muy buena entre ellos. Los evangelios nos dan nombres de algunos: Nicodemo, José de Arimatea, que al final, según el Evangelio de Juan, son los únicos que reclaman el cadáver de Jesús y que cumplen lo que la ley judía pide, darle sepultura como se debe. Y entonces Jesús estaba en esta disyuntiva y finalmente viene la respuesta. Este era el método: halago, pregunta, respuesta. La respuesta que ellos esperaban no se las da Jesús. ¿Sí? Jesús mide las consecuencias de lo que va a responder. Nosotros ahora somos muy impulsivos y decimos cosas y nos metemos a unos problemas por bocones. En mi país dicen por tapudo. Abriste las fauces y te metiste a problemas. Jesús no, Jesús ya sabe que puede salir perjudicado de esta trampa. Y por eso responde con otra pregunta: ¿por qué me tientan? Esa es la traducción. A la nuestra dice: ¿por qué tratan de sorprenderme? La tentación aquí es ofrecerle poder. Conviértete en el líder de los revolucionarios. Conviértete en el líder de los religiosos de corazón que querían sacar a Roma de la Palestina. Conviértete en ese líder. Esa es la tentación. Y Jesús le dice: hipócritas, a ver, enséñeme la monedita. ¿De quién es la monedita? Que este billete tiene un Benji, un Benjamín. Pues dale a Benjamín lo que es de Benjamín. Paga tus impuestos. No hay problema. No sean hipócritas. Yo solo llevo la palabra y la sabiduría de Dios. Eso es todo lo que cargo. Ustedes llevan la moneda del César. Entonces denle al César lo que es del César. Sean coherentes. Jesús les está pidiendo una vida coherente. Si cargan la moneda del César, paguen sus impuestos al César. Pero no le den su corazón al César. A Dios lo que es de Dios. Y el corazón del ser humano, de la persona, solo es de Dios. Cuando le damos el corazón a las cosas o a la belleza, ya todos sabemos que la belleza acaba, ¿no? ¿No cuenta eso José? Hasta la belleza acaba, dice. Y es verdad, mírenme. La belleza acaba. Se va rapidito además. La juventud se va. No le puedes dar el corazón a las cosas pasajeras. Jesús no carga nada en su bolsillo. Lo único que carga es su palabra y la fuerza y la sabiduría del reino de Dios. Nada más. Él vive una vida coherente y nos exige una vida coherente. Por eso les dice: devuelvan su moneda al emperador. Desháganse del dinero sucio.
Vivan una vida coherente. Su corazón solo es de Dios, désenlo. Yo creo que esta es una fórmula afortunada que nos toca a todos, que nos habla a todos. El dinero es del César y entonces deben de pagar los tributos al César. El corazón de ustedes y el mío y el de todos es de Dios y solo se lo podemos dar a Dios. ¿Eso quiere decir, Padre, que yo no tengo que tener nada? No, puedes tener todo lo que tú quieras. Dios te ha bendecido con talentos, con habilidades y disfruta las cosas que tú tienes. Pero tu corazón no se las dejas a esas cosas. Hoy se te puede pedir tu vida, hoy. Y todo lo que almacenaste, ¿de quién va a ser? ¿Se acuerdan la parábola del que construye graneros más grandes para dedicarse a rascarse la panza? Entonces, Dios te da cosas para que las administres, pero seas tú. Tu corazón no puede estar esclavizado a esas cosas. Recobra tu dignidad. Tú llevas la imagen de Dios, tú vales mucho más que el dinero. Tu corazón no se lo puedes dar al emperador de turno. Tu corazón solo es de Dios. Por eso la respuesta de Jesús es liberadora. Y solo podemos optar a esa respuesta la gente que no está cegada por el poder, la gente que no está cegada por el dinero, la gente que no está cegada por el odio, por la injusticia. San Ireneo de León, este gran padre de la iglesia, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Dice Jesús, yo para eso he venido, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces no tengan miedo de entregar su corazón a Dios. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, la vida está por comenzar. La mejor parte de tu vida está por comenzar. Y claro, podemos disfrutar de los bienes de este mundo, claro que sí. Pero hazlo con eficacia. Eficacia quiere decir que tu vida no depende, no le vendes tu alma al diablo. ¿No decían así los viejitos? Eso es lo que querían decir, no le vendas tu alma al diablo. Las cosas son para usarse, claro que sí. Y todo lo que tienes, tu persona y todo lo que tienes, debe de estar al servicio del reino de Dios. Y Dios nos ha elegido a todos los que estamos aquí a pertenecer a ese pueblo, a ese reino, por medio del bautismo. Nos ha agraciado con el bautismo. Es un privilegio espiritual pertenecer a este pueblo. Pero entonces se nos pide coherencia, se nos pide laboriosidad. Ustedes saben que el amor es laborioso. El que ama produce, crece, es ingenuoso, se la rebusca. Decimos, mis padres me decía alguien ahí, se rebuscaban mis padres. Claro, porque el amor te hace rebuscar. Y entonces el amor es laborioso, trabaja, se entrega. Si tú amas a Dios, tú amas a los tuyos, tú haces lo mejor para ellos, te rebuscas. Porque la caridad siempre es laboriosa. La caridad no se cruza de brazos, eso se llama pereza. La caridad no se cruza de brazos. Y el Señor también te regala la esperanza, ¿no? Muy bien, hermano. ¿Qué consecuencias podemos sacar de todo esto? Porque sacamos la consecuencia de la vida de la fe, pero también hay consecuencias políticas y hay consecuencias sociales, sociológicas, ¿no? Primero, que cada cosa tiene su ámbito. Lo que es el gobierno secular tiene su ámbito,
Los romanos eran buenos administradores, construían obras fantásticas que hasta el día de hoy son maravillosas. Y lo construían con el dinero que cobraban. Porque todo hay que financiarlo, todo. Ustedes financian esto. Todo hay que financiar. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que reparar, hay que hacer esto. Constantemente hay que estar haciendo cosas. Ya pronto vamos a tener que reemplazar la alfombra. Ya tiene del 98, ¿cuántos años son? 25 años. Esto ha aguantado muchas patricias y mucho maltrato. Pero tenemos que mantener las cosas en su lugar. Lo secular en su mundo y lo religioso en su mundo. Y la tentación es mezclar las dos cosas. Esa es la tentación. Si mezclamos lo religioso es lo primero, entonces estamos ante una teocracia. Las teocracias usualmente son muy fundamentalistas y muy violentas. Miren a Irán, miren el problema de Siria, miren, son un desastre. En el occidente hubo un monje dominico que probó la teocracia en Florencia, en Italia, y fue un desastre total, desastre, porque eran fundamentalistas y mandaban a la quema cualquier fulanito, rapidito, te quemaban. Religiosos, ¿eh? Entonces corremos el peligro de la teocracia, que nos lleva al conflicto, nos lleva al fanatismo religioso, que no respeta la autonomía de los distintos ámbitos de la vida del hombre, no respeta la libertad de conciencia, ni la pluralidad de los medios para alcanzar una meta, para alcanzar un fin. O se cae en lo que Occidente ha caído actualmente, el secularismo excluyente, nada de Dios, nada de Dios. Ese es un peligro que corremos, ¿no? La religión como un asunto privado, no me tiene nada que decir válido para la vida de todos los días, para alimentar mis ideas, mis valores, para mejorar mis relaciones sociales, para los derechos humanos. Y entonces se cae en el idealismo, en el fundamentalismo ideológico, que es lo que estamos viviendo ahora. Dios para afuera, Dios para afuera, Dios para afuera. No necesitamos a Dios. Decía este científico Hawkins, ya el hombre no necesita a Dios, porque la ciencia lo explica todo. No, la ciencia no explica nada. De lo humano nada. El amor no lo puede explicar la ciencia. Hay cosas que no puede explicar la ciencia, ¿no? Podrán explicar cosas y son muy válidas y qué bueno disfrutar de la tecnología y de todas estas cosas, pero las relaciones humanas, ¿por qué amas a tus padres? ¿Por qué tus padres te aman? Hay veces hay hijos que no son amables, son unos monstruos. Porque una mamá va a visitar a la cárcel a su hijo. Yo me he encontrado con varias cuando hacía trabajo voluntario en la cárcel. ¿Por qué si el fulanito es un criminal? ¿Por qué lo sigo amando? ¿Por qué lo sigue visitando? ¿Por qué sigue orando por esa persona? Eso no lo explica la ciencia. Imposible, no lo puede explicar, ¿no? Pero entonces están estas dos realidades, ¿no? Estos dos fundamentalismos. Podemos caer en la tentación de la teocracia o podemos caer en la tentación del secularismo excluyente. Jesús no cae en nada de eso. Porque para Jesús la vida, el corazón humano es lo más importante. Es lo más importante. Y no se debe sacrificar la vida, la dignidad y la felicidad de las personas por ningún poder humano, por ninguno. Solo Dios es absoluto. Nuestro corazón solo se lo debemos a Dios.
Y Dios siempre nos libera de todas estas amenazas. A mí me parece una lección muy bonita. Debemos de agradecer a Dios que nos está recordando siempre esta realidad, que tu corazón es de Dios, nada más, que no se lo puedes dar a nadie ni a nada. Porque si no, te manipulan, te esclavizan, te hacen adictos, te esclavizando. ¿A cuántas cosas estamos adictos, esclavizados, torturados? Esos hechos guiñapos humanos. No, el Señor te quiere floreciente, el Señor te quiere de verdad, el Señor te ama. Y el Señor hoy te recuerda algo muy sencillo. Tu corazón solo le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén?